oficial, Ritsu Doan es nuevo futbolista del Eintracht Frankfurt y en este video vamos a hablar puntualmente de lo que tiene que ver con su encaje en el equipo de Dino Topmoller. ¿Por qué digo que es un fichaje con mucho pero mucho sentido? Analizar lo que le puede aportar al equipo, cómo ha sido su crecimiento y su rendimiento en el Freiburg en las últimas 3 temporadas, hablar del precio y de alguna cosita más. Así que ahora sí, comenzamos. Otro gran fichaje del Eintracht Frankfurt en este mercado, después de lo que fue Jonathan Burkhardt, el club hizo oficial en la jornada de ayer el fichaje de Ritsu Doan por 21 millones más uno en variable, un jugador que ya vamos a analizarlo y que primariamente tengo que decir que me gusta mucho, un fichaje que tiene mucho pero mucho sentido. ¿Por qué? Porque primero es un futbolista que ya conoce muy bien la Bundesliga y que si bien, para empezar hablando puntualmente del precio, no me parece un precio tan desorbitado, entendiendo también que el caso de Doan tenía una cláusula de rescisión de 27 millones y que finalmente el Eintracht pudo rebajarla, bueno, sobre todo en el caso del gran trabajo otra vez de Markus Krösche, el director deportivo, bueno, ha logrado rebajarla y por eso la operación que tanto se venía hablando de que se iba a hacer, bueno, finalmente se produjo en agosto, cuando, bueno, yo creo que si el Eintracht directamente paga la cláusula, obviamente lo hubiera tenido mucho antes, pero bueno, entendiendo esto de que parte de la negociación, bueno, finalmente se demoró un poquito más, pero lo importante es que Ritsu Doan es nuevo jugador del Eintracht Frankfurt, por eso la verdad que entendiendo que es un jugador que ahora vamos a ver en números, es un jugador que tiene experiencia, es un jugador que yo creo que ya tiene como 27 años o ha llegado al punto de madurez exacto, de madurez exacto, me parece que 21 millones no es una gran suma. Es cierto que entra dentro de las compras más caras en la historia del Frankfurt, al igual que la de Burkhardt, pero entendiendo que el mercado del Eintracht es muy diferente al de, por ejemplo, o los mercados en los que suele moverse el Eintracht es muy diferente al del, obviamente, Bayern, al del Dortmund, al del Leipzig, al del Leverkusen incluso. Entendiendo eso, me parece que el Eintracht ha sido inteligente y ha sabido moverse muy rápido y de muy buena manera dentro de su propio mercado y de su propia liga, la Bundesliga. Y ha fichado a Burkhardt y a Doan, dos futbolistas que conocen muy bien la liga, que ya obviamente que han tenido muy buenos rendimientos en ella y que vienen justamente de las mejores temporadas de su carrera. Ya he hablado de Burkhardt, que viene de su mejor temporada a nivel goles y a nivel importancia dentro del Mainz, y en el caso de Doan, ahora vamos a verlo, viene de su mejor temporada en cuanto a cifras en el Freiburg. Entonces la verdad que por eso digo que son fichajes con mucho pero mucho sentido y que gastarse 42 millones de euros entre ellos dos, la verdad que me parece a mí un muy buen movimiento por parte, repito, de Markus Krösche, que es para mí el mejor director deportivo que hay hoy en día en la Bundesliga. Y son dos jugadores que por ahí no son tan jóvenes, porque estamos hablando de un delantero de 25 años, y el caso de Anta estamos hablando de un futbolista de 27 años. Pero lo que creo que el Eintracht busca rápidamente son jugadores que, como ya conocen la liga, que tengan un impacto inmediato dentro del equipo. Además, esto hilándolo con esto mismo que decía antes y el tema del precio, recordemos que el Eintracht va a jugar Champions. Entonces, es un club que, bueno, entendiendo que va a jugar la gran competición europea, bueno, decidió también invertir y apostar fuerte por dos fichajes y veremos si no lo hace también por alguno otro. Entonces, bueno, es entendible por qué el Eintracht decidió desembolsar 21 millones entre ambos y por qué decidió apostar por dos jugadores que, repito, no son por ahí tan jóvenes, no son jugadores que rápidamente podamos decir que, no sé, dentro de 2 años el Eintracht los puede vender por una millonada, porque no son jugadores extremadamente jóvenes. Pero sí lo que quiere el Eintracht justamente es, bueno, apuesto por ellos para que me den un impacto inmediato y obviamente entendiendo que la temporada que viene va a ser muy importante por el hecho de jugar la Champions. Pero vamos a empezar hablando del caso puntual que vamos a tratar en este video, que es el caso de Ritsu Doan. Jugador que ya anticipo, que como decía al inicio, a mí me gusta mucho, lo he visto crecer estos 4 años que ha estado en Alemania. 4 años que, bueno, ha sido que tuvo un parate porque él llega, recordemos, en 2020 a préstamo del PSV. Tiene una muy buena campaña con el Arminia Bielefeld. Incluso esa temporada el Bielefeld se termina salvando, termina consiguiendo la permanencia gracias a ese buen aporte que tuvo el japonés, que ya aquella temporada empezó a dejar destellos de un futbolista muy interesante y sobre todo
muy divertido de ver, que ahora vamos a hablar un poquito de su estilo de juego. Después él regresa en la temporada 21-22, vuelve al PSV. Ya se había hablado de que ese buen rendimiento en el Arminia Bielefeld había despertado rumores de algunos otros equipos alemanes. Se había hablado incluso del Mainz, se había hablado creo también del Friburgo en ese momento y de algún otro equipo. Bueno, finalmente el PSV decide retenerlo un año y después sí, ya en 2022 es cuando el Freiburg finalmente lo trae de regreso a Alemania y lo compra por 8,5 millones. En ese momento se convirtió en la segunda compra más cara en la historia del club y hoy, ya en 2025, 3 años después de lo que fue su compra, se convierte en una de las ventas más caras en la historia del Freiburg. Por eso estamos hablando rápidamente de que es un jugador que se ha claramente revalorizado en sus 3 temporadas que ha estado en el conjunto dirigido en su momento por Christian Streich y hoy dirigido por Julian Schuster. Es un jugador que, para quienes no lo conozcan, rápidamente hacer un pantallazo, está muy divertido ver un zurdo que juega por el costado derecho, siempre lo ha hecho por derecha, es un jugador que juega siempre a perfil invertido. Jugar muy divertido, un jugador de mucho regate, un futbolista que hace, obviamente como zurdo, jugando por la derecha, hace esa típica jugada de arrancar por afuera e ir hacia adentro para sacar el remate, para filtrar algún pase. Jugador que, repito, intenta mucho ese 1 contra 1, un jugador muy incisivo que le gusta claramente enfrentarse al lateral rival y que ese futbolista que llegó a Alemania con el Arminia Bielefeld no es el mismo futbolista que es hoy. Es un jugador que ha crecido muchísimo, que dejó de ser ese extremo puramente regateador o ese extremo de pura gambeta y pasó a ser un extremo muy pero muy completo. Un jugador que le ha aportado mucho a su estilo de fútbol o a su estilo de juego. Le ha aportado en el apartado físico, un jugador que ha crecido mucho físicamente, que ha aguantado mucho mejor los roces, que ha aguantado mucho mejor los duelos y demás. Ahora también lo vamos a ver reflejado en algunas estadísticas. Es un jugador que ha crecido en el aspecto físico, pero también en el apartado futbolístico. Porque es un jugador que le ha aportado más gol, que le ha aportado más importancia en cuanto también a alguna toma de decisión, que le ha aportado también mucho, algo que también quiero marcar de él, que es el sacrificio defensivo. El Freiburg es un equipo muy, como siempre me gusta decir, de obreros. Es un equipo muy laburador, un equipo que tiene una propuesta por momentos de si se tiene que meter atrás, lo termina haciendo, un equipo sacrificado, un equipo que pelea los partidos, que lo disputa, un equipo físico. Entonces Doan también se tuvo que aclimatar a ese fútbol que le propuso el Freiburg, que es un equipo, repito, mucho más de pelear, de pelear de buena manera, en el sentido de un equipo más físico. Entonces Doan se tuvo que acoplar justamente a ese estilo de juego. Entonces eso produjo que lo comentado, veamos que el japonés haya crecido físicamente, que haya obviamente también crecido en labores defensivas, en el retroceso, y por eso antes marcaba que es un jugador realmente muy pero muy completo a día de hoy, a diferencia de ese Doan que llegó en 2020 para reforzar al Arminia Bielefeld. Vamos a empezar con lo que son sus números en sus 3 temporadas en el Freiburg, la temporada 22-23, en los que marcó 7 goles y dio 5 asistencias en 45 partidos, 5 goles y 4 asistencias solamente por Bundesliga. La siguiente temporada, la temporada 23-24, 9 goles, 4 asistencias en 42 partidos. Vemos que ha mejorado un poco sus números en cuanto a sus goles. Y en la Bundesliga, 7 goles y 2 asistencias. Y la temporada pasada es obviamente su mejor temporada en Alemania. Y bueno, creo que también, si no estoy mal, en su carrera en general, en la que marcó 10 goles y dio 8 asistencias en 36 partidos. Ha jugado, como se ve ahí, las primeras 2 temporadas jugó Europa League. La temporada pasada el Freiburg no jugó, no jugó ninguna competición europea. Y por Bundesliga marcó 10 goles y dio 7 asistencias. 17 goles ganados en 34 jornadas. Ahora vamos a ver uno, o incluso yo ya lo digo rápidamente, el mejor extremo derecho que tuvo la Bundesliga la temporada pasada, detrás de obviamente Michael Olise, que bueno, ya también lo había comentado, para mí fue el mejor jugador directamente de la liga la temporada pasada. Pero es un jugador que vemos que a partir de sus números, simplemente sin ver otro dato estadístico, ha mejorado muchísimo. Es un jugador que ha aportado cada vez más gol, que ha sido cada vez más importante dentro del Freiburg y que ha acercado justamente al equipo a que la temporada pasada otra vez se quedara a las puertas de jugar Champions. También algo muy llamativo que también quería marcar en el caso de Doan es que es un jugador que el Eintracht es uno de los equipos a los que más le ha marcado. Le ha marcado 3 goles al Stuttgart, al Werder Bremen, al Leverkusen, también a tener en cuenta,
y al Eintracht le ha marcado 3 goles con la camiseta del Freiburg. Entonces es un jugador que también lo tenía un poquito alquilado, por así decirlo, al conjunto de las Águilas. Y algo que también quería marcar es que la temporada pasada, recordemos esa última jornada de Bundesliga en la que se enfrentaron Freiburg y Eintracht Frankfurt, en la cual era una final, porque el que ganaba iba a la Champions. Bueno, recordemos que aquel partido lo termina ganando el Eintracht Frankfurt y que va, por supuesto, a jugar la Champions por aquel triunfo, pero en aquel partido el gol del Freiburg, el gol del 1-0, lo termina marcando Ritsu Doan. En ese momento, bueno, fue un poco noticioso el gol de Doan, porque ya se venía hablando de que el Eintracht, si clasificaba a Champions, iba a ir por el japonés. Y bueno, que en ese partido justo él haya marcado para el Freiburg, bueno, es nos llama un poco la atención y demás, o fue algo, cosa del fútbol claramente, pero bueno, querían también marcar este dato de que Doan ya sabe perfectamente lo que es marcarle a la Eintracht. También por eso, repito, es un equipo al cual ya tenía un poco alquilado, por así decirlo. Vamos también con otro gráfico que también quería mostrar, que como siempre también esto me gusta remarcarlo a mí, que son sus remates, en este caso tus 61 remates que tuvo la temporada pasada. Un futbolista que vemos ahí que tiene, tiene variedad para sacar remates. Ahora también voy a mostrar algunos goles, algunas imágenes de algunos de sus goles durante la temporada pasada, porque vamos a ver simplemente 40 remates dentro del área, 21 fuera del área. O sea, es un dato que, bueno, Doan también es un jugador que obviamente puede hacer esa típica jugada de zurdo que parte sobre la derecha, tiene esa posibilidad de sacar el remate desde la frontal al segundo palo o al primer palo, porque ahora vamos a ver un gráfico que también marca esto, de que es un jugador que remata mucho al primer palo, que sorprende con ese remate al primer palo y no tanto al segundo. Al palo largo, digamos, al palo corto remata mucho más. También vemos algo que la temporada pasada lo hecho, fueron 10 goles, su mejor temporada en Bundesliga, con 7,36 expected goals, o sea que estuvo encima de los goles que debería haber marcado. Y algo que también lo que marcaba recién, esto de sus remates. Vemos en el gráfico de la derecha, en el segundo gráfico, cómo sus goles siempre han ido más por el primer palo, ya sea por esa típica jugada que hace él de ir de zurdo, partiendo de la derecha para ir hacia adentro, siempre sacándose remate al primer palo, o algunos goles que ha marcado desde el sector izquierdo, los ha marcado con ese remate cruzado también al primer palo, en este caso al otro palo, al palo cruzado. Por eso también es algo que también quería marcar en cuanto a la decisión que toma él en cuanto a sus remates y a dónde los termina colocando. Pero bueno, ahora vamos a ver igualmente algunos de sus goles, porque también quería marcar algo muy puntual del fútbol de Doan, que es un jugador que ya anticipó unas también grandes características en cuanto a la definición, en cuanto a ese ataque, en cuanto a esa cargar el área. Es un jugador que tiene muy buena llegada en el segundo palo. Es un futbolista que, ahora lo vamos a ver, llega muy bien o ataca muy bien la espalda del lateral rival, y esto ahora vamos a ver en un par de goles, ha hecho varios de esa manera o llegando de esa forma al área, justamente con el Freiburg en las últimas temporadas. Después, por ejemplo, otro dato también quería marcar en cuanto a esto que marcaba, que es su faceta más laboriosa en defensa sin pelota. Por ejemplo, la temporada pasada promedió prácticamente 2 entradas por partido, ubicándose dentro de los 20 jugadores de la Bundesliga con más entradas barridas, como quieran decirle, por encuentro. Algo que también destaca, obviamente, que quería marcar de su fútbol. Por ejemplo, casi 4 balones recuperados por partido. Y después también, obviamente, otros datos más referidos a su fútbol más distinguido, que tienen que ver con el ataque, con lo que le aporta, obviamente, en 3/4, que, repito, es esa gambeta, es ese 1 contra 1, ese regate, ese jugador que es muy vibrador, que le gusta buscar ese 1 contra 1 frente al lateral rival, con 1.6 regates completados por partido. Ahora vamos a ver que estuvo dentro del futbolista que más regates por partido completó la temporada pasada. Otro dato también quería marcar, un jugador que ha ganado 5.7 duelos por partido. También un muy buen número. Ahora también quiero destacar esto porque es uno de los jugadores que la temporada pasada más duelos ganó en la Bundesliga, siendo un jugador siendo un extremo. Pero ahora voy a hablar una salvedad de eso. Y pasamos a decir a lo que quería marcar de estos datos estadísticos que más me han o que más destacan de su fútbol, que tiene que ver con lo comentado. Fue el sexto futbolista de la temporada pasada con más regates, gambetas, como quieran decirle, completados por encuentro, detrás de Musiala, Marmoush, Wirtz, Gittens y Michael Olise con 1.6. Obviamente esto también habla de esa capacidad que tiene él de constantemente buscar esa gambeta. Y lo que marcaba, fue el sexto también futbolista en duelos ganados, detrás de Sissoko, de Wirtz, de Klein Desano y de Tom Bischoff. Un jugador que, si bien ahí vemos, lo dicho, es un extremo,
Pero alguno me dirá, bueno, ¿por qué tiene tantos duelos ganados? Bueno, principalmente, primero, por lo que decía antes, es un jugador que tiene muchos sacrificios, es un jugador que tiene mucho retroceso. Es más, en el Freiburg, sobre todo, no la temporada pasada, sino cuando él coincidió con Schuster, cuando él coincidió con Christian Streich, que fue sus primeros 2 años antes de su salida del club durante la temporada 22-23 y 23-24. Streich era un técnico que, si bien Schuster ha sido o ha continuado con su estilo de fútbol, sobre todo con Streich hemos visto a Doan teniendo mucho, pero mucho retroceso en defensa, hasta prácticamente cuando el Freiburg no tenía la pelota, cuando estaba en faceta defensiva, hemos visto a Doan cerrando prácticamente de carrilero derecho, cerrando en una línea 5, cerrando prácticamente como lateral. Por eso es un jugador que, repito, también le ha imprimido o le ha agregado su fútbol sacrificio, un jugador que ha aprendido un poco el arte de defender, un futbolista que ha tenido también que crecer en ese aspecto, en el retroceso, en hacer un poco por momentos toda la banda, en ser un jugador que por esto también lo vemos que gana duelos, porque además es un jugador que, repito, con esto que ha crecido también físicamente, es un jugador que soporta mejor los duelos, un jugador que también en la presión es intenso, que también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para el estilo de juego de la Eintracht Frankfurt, así que es un jugador que en ese aspecto también lo quería marcar, en el aspecto de que es un jugador físicamente que ha crecido, que gana muchos duelos, jugador que si tiene que hacer la banda lo puede hacer, y que si en el Eintracht en algún partido tiene que acompañar al equipo, tiene que retroceder, lo va a hacer y lo sabe hacer perfectamente sin ningún tipo de problema. Esto también el último gráfico que quería mostrar respecto a sus estadísticas, que son jugadores que por supuesto en sus percentiles comparados con otros extremos o volantes ofensivos de similares posiciones, de similares ligas, vamos a ver que no son percentiles muy altos los que tiene Doan, claramente. Pero sí, en el que más destaca es en acciones defensivas. Es un jugador que tiene 76%, o que sí, hace un 76% más que el resto de futbolistas con los que se los compara, obviamente según esta métrica, en este caso de FUTMove. Entonces son 76 acciones defensivas más que el resto. Un porcentaje, bueno, claramente mayor que a diferencia de otros extremos o volantes ofensivos, que también, repito, esto queriendo marcar lo que decía antes es un jugador mucho más completo. No es ya ese típico extremo que solamente se centraba en ese 1 contra 1 y alguna cosita más. Después ahora también vamos a ver con lo que tiene que ver con algunos goles que quería marcar para también charlar rápidamente de lo que tiene que ver con su encaje dentro del Eintracht Frankfurt. Por ejemplo, algunos goles de la temporada pasada, con esto que quería marcar. Este, por ejemplo, es en la primera jornada de la campaña 24-25 que le marca al Stuttgart un gol que vamos a ver que el Freiburg arranca la acción por el costado izquierdo con Vincenzo Grifo, la acción que después termina con el centro de Kubler, y vamos a ver cómo Doan termina anticipando, cómo termina marcando el gol por el segundo palo. Vamos a ver que son varios goles de esta manera los que ha convertido el japonés, centro del costado izquierdo, perdón, y después sí, Doan cargando el segundo palo para terminar marcando. Este es otro gol, por ejemplo, es un gol también muy típico de él. Este es frente al Heidenheim, también la temporada pasada. Una jugada, como siempre, él arrancando por el costado derecho, yendo hacia adentro a buscar su perfil y después sacando el remate al segundo palo. Es un gol espectacular. Este es uno de los mejores goles que hizo la temporada pasada. Acción típica de zurdo. Arranca a la derecha, va hacia adentro y saca el remate, en este caso, al segundo palo, pero que la pelota después termina rebotando en el palo y termina entrando directamente en el otro. Dentro del primer palo, pero es un muy lindo gol el que marcó. Este, por ejemplo, es un gol ante el Werder Bremen, otra vez recibiendo sobre el costado derecho y rápidamente, cuando apenas recibe la pelota, directamente hacia adentro, en este caso metiéndose dentro del área de la defensa del Werder Bremen y sacando después ese remate que también después tuvo un pequeño desvío, pero terminó en gol del propio japonés. Acá otra acción, otro centro de Grifo, en este caso ante el Leipzig, y vemos dónde está Doan atacando la espalda, en este caso creo que es de Henrich, si no estoy mal, el lateral derecho, lateral izquierdo, perdón, en este partido en particular del Leipzig, creo que no estaba Raum, el centro de Grifo, y como Doan termina llegando por el segundo palo para cargar, obviamente lo dicho, el área y atacar muy bien la espalda de ese lateral. Repito, un gol muy característico de él en el Freiburg. Otra acción, acá es un contraataque ante el Gladbach, una acción en la que quedan 2 contra 2. Una buena acción acá de Doan, que después va, como siempre, hacia adentro, buscando a Holler, el remate que después se desvía, que hay un pequeño rebote, y el gol de Doan partiendo en este caso, o llegando, mejor dicho, desde el costado izquierdo, desde el perfil izquierdo, y sacando ese remate, lo dicho, cruzado. Un jugador que, repito, cuando saca ese remate, cuando
recibe más en esa zona izquierda, también suele sacar el remate cruzado y no tanto en este caso el primer palo. Acá, por ejemplo, uno de los tantos goles que le marcó al Eintracht, una acción acá de Merlin Roll por el costado derecho y Doan prácticamente dentro del área recibiendo o esperando el centro como 9, después la buena acción del número 34 y el centro y Doan que termina definiendo a placer, repito, uno de los varios goles que le ha marcado al Eintracht. Acá, por ejemplo, es un gol ante el Werder Bremen, otro equipo que también lo tiene muy alquilado. Una acción que la tiene Dingshi. Y vemos cómo Doan acompaña la acción, cómo lo acompaña a su compañero. Y también después termina sacando el remate, llegando de la frontal. Con como remate al primer palo. Un jugador que, insisto, tiene mucho este recurso de sorprender y no sacar tanto el remate al palo largo. Este es el segundo gol que marca aquel partido, en el cual marca un doblete, un centro de Jan-Niklas Beste. Y acá Doan nuevamente atacando, ganándole la espalda a su marcador, en este caso al lateral del Werder Bremen. Y llegando para definir, en este caso creo que de derecha, ante la salida de Setter, para marcar, lo dicho, su doblete. Acá otro gol, acá es una buena pared con Vincenzo Grifo. Y la acción que termina con un remate de Doan desde centro izquierda y como con un remate cruzado. Repito, esto es un jugador que cuando saca ese remate a perfil natural, por así decirlo, termina sacando siempre el remate cruzado. Acá el último gol que quería marcar la temporada pasada, justamente ante el Eintracht, el partido que comentaba antes, que él marca un gol y que después el Eintracht gana y bueno, termina consiguiendo el triunfo, la clasificación, mejor dicho, a la Champions. Bueno, es un gol, es un centro lateral. Una pelota que peñan en el primer palo y vemos como Doan ya totalmente predispuesto en el segundo palo para justamente, lo dicho, como siempre, atacar ese segundo palo y terminar marcando, en este caso, lo que fue el 1-0 del partido y después lamentablemente derrota al Freiburg, que lo dicho, le imposibilitó jugar la Champions. Acá goles de temporadas anteriores, esta creo que es de la temporada 23. 23-24, un centro siempre de Grifo, que fue también un poco el gran socio que ha tenido Doan en su etapa en el Freiburg, el centro del italiano, y Doan vemos como siempre predispuesto a atacar el segundo palo y siempre predispuesto a, obviamente, a atacar la espalda del lateral rival, el centro de Grifo, y vamos a ver cómo después Doan de cabeza, que eso también quería marcar, que pese a que es un jugador que no tiene una buena altura, es un jugador que no llega al 1,80 m, tiene un buen salto, es un jugador que en estas ocasiones puntuales, atacando el segundo palo, ha desarrollado también esto de, bueno, tener un buen salto, de cabecear y, bueno, obviamente termina marcando, como acá vemos el gol ante el Bochum, marcando el 1-1 del partido. Acá un gol ante el Leverkusen. Acá una buena acción con Lucas Höller, la acción que recibe dentro del área y después, como siempre, acá otra vez, si bien acá no puse la acción completa, es otra acción en la que Doan recibe por la derecha, va hacia adentro y saca el remate como al primer palo. Casi nunca intenta el segundo palo, sino que es ya repito, es una marca un poco registrada de él, de siempre intentar ese remate sorpresivo al primer palo, porque es obviamente el remate por ahí que menos se espera claramente el arquero rival. Acá, por ejemplo, es una buena acción ante el Gladbach, acción acá un 2 contra 1, muy bueno con Eggestein en la que recibe. Acá hay un muy buen taco de Doan, una muy buena acción. El centro atrás después de Eggestein para que Doan marque un gol parecido al que vimos antes de recién con el Eintracht Frankfurt, llegando prácticamente dentro de la área chica para marcar lo que fue su gol aquel día. Acá, acción, otra vez, remate, arranca de la derecha. Acá va a haber una buena sociedad con Michael Gregorich. Y como Doan rápidamente apenas toca, va a buscar y como termina la acción con un remate, en este caso sigue al segundo palo, abriendo bien el pie. Para, bueno, también marcar un muy lindo gol ante el Darmstadt. Repito, son goles que más o menos vamos viendo que se parecen bastante. Son jugadores o son goles que, bueno, son un poco su marca, por así decirlo. Acá otro centro, como siempre, del costado izquierdo. Y vamos a ver cómo Doan acá ya está bien. Ya está anticipando a su marca, al lateral izquierdo, en este caso también del Heidenheim, el centro. Y acá Doan de cabeza, como siempre digo, anticipando el segundo palo, con ese buen cabezazo que él también ha aprendido o ha crecido en ese aspecto más del juego aéreo, marcando también un gol. Repito, goles muy parecidos. Acá otro centro de Vincenzo Grifo por el costado izquierdo. Y como también acción con acá Doan anticipando sobre Robin Gosens, que va a jugar que tiene una buena altura, que tiene un buen juego aéreo. Bueno, acá Doan vemos cómo se eleva muy bien, tiene un muy buen salto. Y como también termina nuevamente como marcando en el segundo palo. Otra acción, acá es un centro, acá no me acuerdo, no distingo bien de quién es. El centro con su pierna zurda. Y acá Doan atacando bien el área y marcando acá en una especie de volea. También ante el Hoffenheim, repito, vamos a ver que son goles muy pero muy parecidos y bueno, esto obviamente lo quería marcar a modo también de detalle en cuanto a sus recursos para marcar lisa y llanamente. Ya para finalizar,
¿Qué encaje tiene el Eintracht y por qué digo es un fichaje que tiene mucho sentido? Por lo que comentaba antes, el Eintracht es un equipo que en este mercado se ha centrado en, bueno, buscar los mejores jugadores dentro de la liga y jugadores que tiene a su alcance. Burkhardt la temporada pasada fueron los mejores delanteros de la liga. ¿Y qué hizo el Mainz? Perdón, ¿qué hizo el Eintracht? Bueno, voy a buscarlo, porque por ahí yo no puedo ir a buscar, claramente no puedo ir a buscar a Kane, no puedo ir a buscar a Guirassy, lo tenía querido buscar cuando estaba en el Stuttgart, ¿no? Cuando estaba en el Dortmund. Entonces, el Eintracht dijo, bueno, ¿quiénes fueron los mejores delanteros de la liga? Bueno, uno de ellos fue Burkhardt. Bueno, voy y pongo por Burkhardt porque sé que es un delantero que está a mi alcance. ¿Qué pasó con Doan? Lo he dicho, para mí fue el mejor extremo derecho de la temporada pasada en la Bundesliga. Bueno, ¿qué hizo? Bueno, voy por Doan y listo. Y pago el dinero porque es un jugador que está a mi alcance. Por eso también digo que es un viaje con mucho sentido, porque el Eintracht necesitaba sí o sí reforzar y dar un salto de calidad en esa banda derecha, porque el Nauf es un jugador que te puede cumplir un cierto rol, pero para ser titular en un equipo de Champions se va a quedar corto. Dina Bimbe ya vemos que ya no va a ser tenido en cuenta. Y después la verdad que tampoco tiene muchas más variantes en la derecha. Puede jugar a Götze, pero un jugador que muy diferente a Nauf y muy diferente a Doan. Entonces, bueno, el Eintracht necesitaba sí o sí reforzar y dar un salto de calidad en esa banda derecha. Bueno, el fichaje de Doan obviamente responde a eso, así que su fichaje lo he dicho para mí con sentido, por lo dicho, porque el Eintracht se trató de fijar en lo mejor que tenía a disposición dentro de su propio mercado, dentro de la Bundesliga, y obviamente también teniendo en cuenta que es un precio no tan alto, es un precio acorde por un futbolista de mucha calidad, de mucha experiencia, que está en una buena edad todavía, que ya conoce la liga y que bueno, la verdad que, repito, como decía al inicio, es un jugador que viene a aportarte esto de ser un refuerzo inmediato, de que es un jugador que te dé ya un impacto inmediato, que te dé un buen rendimiento prácticamente desde el inicio. Así que bueno, la verdad que es un fichaje, por eso digo, con mucho, pero mucho sentido y un muy buen movimiento de otra vez de la Eintracht, otra vez de Marcos Croce, que bueno, ya siempre he sido muy elogioso de su trabajo porque realmente es para admirar. Es lo bien que se mueve dentro del mercado, lo bien que negocia y demás. Bueno, las ventas que ha hecho, los jugadores a bajo costo que ha traído o ha traído por precios más o menos razonables. Así que es otra muy buena gestión del mejor director deportivo de la Bundesliga. Así que no mucho más, como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video que les gustó, que lo compartan, sigan en mis redes y bueno, sigan mi canal principal y ya saben por supuesto todo lo demás. Los leo en comentarios con lo que tiene que ver por supuesto con qué piensan de Doan, si lo conocen, si piensan que es un fichaje acertado por parte de la Eintracht. Y bueno, el mercado en total del club con Doan, con Burkhardt, con lo que fue la opción de compra ya ejercida por Christensen. Y bueno, veremos si el club se sigue moviendo dentro del mercado por un central, por un pivote, por un delantero para reemplazar a Ekitike. Bueno, veremos cómo se sigue moviendo el equipo de las Águilas. Así que no mucho más. Lo dicho, los invito a que se suscriban, que el like, compartan, ya saben todo el resto. Así que hasta aquí el video. Y así nos estamos viendo en un próximo video de ADN Bundes.